Bien, con la ayuda del Señor, como siempre, vamos a ir adentrándonos en la palabra del Señor. Sabéis que hasta ahora lo que hemos compartido, porque al llevar digamos como una exposición sistemática de la palabra, pues más o menos no nos perdemos, ¿no? Y sabemos lo que estamos estudiando, lo que estamos predicando. Y empezamos tiempos ya con el maravilloso Sermón del Monte y cuando Jesús baja de soltar todas aquellas leyes y aquellas normas de conducta humana y demás, se le llama el panfleto de ética más importante de toda la historia, lo que Jesús dijo en aquel monte. Jesús empieza a manifestar su poder con milagros. Se encuentra con un leproso, sana al leproso, después se encuentra con un centurión romano, sana al siervo del centurión romano, y ahora el problema está en la suegra de Pedro. Y por eso nos vamos a ir en esta mañana a Mateo, al capítulo 8, ahora digo yo el texto, disculpad, sí, capítulos del 14 al 17, Mateo capítulo 8, versículos del 4 al 17, y ahí vamos a estar estudiando, analizando y recibiendo, como decía nuestro hermano Ramón, consejos para todos y cada uno de nosotros de la palabra del Señor, porque es lo único que trae paz a nuestra vida. De hecho, a la palabra se le compara como una espada de doble filo, tiene doble corte, penetra, y al penetrar corta, y al salir también, y abre nuestro corazón, y ve las intenciones, y trae sanidad y trae salud a nuestra alma. No el corazón literal, el corazón como el alma del ser humano. Vamos a orar. Señor Jesús, queremos darte muchas gracias en esta mañana porque podemos abrir tu palabra, Padre, y acercarnos a ella. Señor, queremos acercarnos con toda humildad, sabiendo que es tu palabra, y queremos aprender. Señor, queremos saber cuál es tu voluntad para cada una de nuestras vidas. Bendice nuestra familia, nuestros hogares, Señor. Bendice cada hermano, cada hermana, cada persona que en esta mañana quizás esté de visita por primera vez en esta congregación. Te rogamos, Señor, que tú abras nuestros corazones, prepares nuestras mentes, Señor, y queremos, Señor, sumergirnos en tu palabra y queremos recibirla, Señor, porque es tu palabra, no es nuestra palabra, no es palabra de hombre. Señor, queremos decirte que estamos enamorados de ti, que lo más hermoso y más maravilloso que ocurrió en nuestra vida fue el conocerte un día, aquel día que transformaste en nuestras vidas. Y queremos seguir santificándonos en este camino de la fe. A veces tan duro, Señor, pero sabemos que contamos con tu apoyo y que contamos con tu ayuda. Bendice este tiempo que vamos a estar delante de tu presencia. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Amén. Amén. Pues vamos a leer estos textos. Dice así: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre y tocó su mano. Y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. No solamente en estos textos hemos leído la sanidad de la suegra de Pedro, sino que al final del día, y ahora veremos lo que Jesús hizo en una jornada, empieza a expulsar demonios, a sanar enfermos y a seguir trabajando para la obra. No dijo ya, aquí he terminado. No, Jesús era un trabajador desde la mañana hasta la noche, haciendo la voluntad de su Padre. Bien, pues lo que estamos leyendo aquí en esta mañana, en estos versículos de Mateo, vamos por el capítulo 8 del libro de Mateo, pues nos relata un milagro de sanidad divina, en este caso concreto la sanidad de la suegra de Pedro. Si Pedro tenía suegra es porque Pedro estaba casado. Esto es... Siempre nos han vendido que los apóstoles y los que no estaban casados. Sí, estaban casados. Ahora que después introdujeran unas leyes donde la gente religiosa no pudiera casarse, eso fue un invento humano que no tiene que ver nada con la palabra del Señor. Este relato no solamente se encuentra en el libro de Mateo, sino que hay un paralelismo en otros dos evangelios, concretamente en el de Marcos y Lucas. Porque es importante cuando leamos un relato y después lo leamos en otro evangelio, cotejarlo, porque hay más datos. Son 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Si yo a 4 hermanos de la congregación le pregunto sobre, no sé, sobre una película o sobre la vida de alguien al que conocen bien, cada uno me va a dar unos aspectos específicos. Y si yo uno y cotejo la opinión de todos, pues tendré muchos más datos. Entonces, este relato bíblico no solamente se encuentra en Mateo, como he dicho, se encuentra en el Evangelio de Marcos y se encuentra también en el Evangelio de Lucas. Lo que sí vemos en los 3 evangelios son 2 cosas que coinciden en los 3 evangelios. Todo coincide, pero cada uno tiene más datos. Esto ocurrió en una ciudad de Israel llamado Capernaum. Allí en Israel le dicen Cafarnaum. Bueno, se ve que en su idioma pues se pronuncia así, Capernaum. Dicen nuestras escrituras, nuestras Biblias. Y también podemos deducir que era un sabbat. El sábado sagrado para los judíos. No se podía andar más de no sé cuántos pasos. Ahora en la actualidad no se puede generar electricidad. De hecho, si viajas a Israel y se te ocurre coger en sábado un ascensor, ni toques las teclas. Él se encargará de subir y de bajar solo. Para que veáis las leyes cómo han trascendido a lo largo de milenios de la historia. Pero bueno, eso es otro cantar. El hecho de que la suegra viviera con ellos es un dato muy curioso. Hay un refrán que conocemos todos, que el que se casa, casa quiere, ¿verdad? Y eso de vivir en la casa de la suegra o del suegro, pues no es que se lleve mucho, ocurre. Y en aquel entonces tampoco. Entonces es un hecho curioso de que Jesús sanó a la suegra de Pedro y vivía en la casa de Pedro. ¿Por qué? Porque generalmente, como he dicho, las parejas de casados se mudaban a una casa, aparte de los padres, y tenían hijos. Y como sabemos, pues lógicamente al formar una familia nueva hay que salir. El hombre se unirá a su mujer, dejará a su padre y a su madre y ya serán los dos una sola carne. Eso está en la palabra del Señor. Ahora, cuando una mujer enviudaba la cosa era distinta. Se iba a vivir bien fuera con sus padres, si los tenía, o con un hijo. Pero aquí vemos cómo Pedro vivía, lógicamente, con su suegra y con su esposa, porque la suegra es la madre de su esposa. Bien, pero no solamente, ¿por qué estoy dando este dato? ¿Qué tiene que ver con el milagro? Tiene que ver mucho, porque así sabemos el contexto en el que ocurre este milagro. Porque cuando la Biblia no es que es machista, como dicen algunos, yo lo meto entre paréntesis, sino que se relata más, se habla más del hombre parece ser que de la mujer, pero no es así. Porque cuando a Pedro se le llevó a la cruz, porque Pedro también fue crucificado, según la tradición y creo que la realidad, fue crucificado en otra posición, no solamente mataron a Pedro, sino también a la esposa de Pedro. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Por las Escrituras? No, por los padres de la Iglesia. Tenemos a Ignacio, tenemos a Clemente de Roma, tenemos a Clemente de Alejandría, cristianos sucesores de los apóstoles del siglo I. Y uno concretamente de ellos relata cómo fue la muerte de la esposa de Pedro. Dice así, esto no está en la Biblia, por lo tanto no podemos buscarlo. Dice, no tenemos... Bueno, antes de llegar a ese texto, no era el que iba a leer. Quiero que busquemos, por favor, 1 Corintios, capítulo 9:5, y después pasamos a ver cómo muere la esposa de Pedro. Porque este versículo que vamos a ver ahora es muy significativo para que entendamos, porque parece ser que por la tradición y las costumbres entendemos que los apóstoles no estaban casados, que los hermanos de Jesús no estaban casados, que Pedro no estaba casado, y es todo lo contrario, cada oveja tenía su pareja. Eso lo dice 1 Corintios, capítulo 9, versículo 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, y aquí la gente se escandaliza. Una hermana por mujer, sí. Una hermana en la fe por mujer, porque los creyentes se casan o se deben de casar con cristianas. Aquí lo está diciendo. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Cefas es Pedro. Cefas. Por lo tanto, aquí Pablo, cuando está hablando a los corintios, le está diciendo, tenemos derecho de nuestro ministerio y en nuestro servicio cristiano, que nuestras mujeres estén con nosotros. Esto, claro, cuando trascienda, no voy a meterme en el tema hombre-mujer, porque eso no quiero. Vamos a la palabra del Señor. Bien, pues como he dicho, y ahora sí soy fiel al escrito que hizo este padre de la Iglesia,
Clemente de Alejandría, en uno de los escritos, se llama Estramata, es un libro, se puede comprar en cualquier librería, porque son textos reales del siglo I que todavía se editan, como la vida de Clemente de Roma, como la vida de Flavio Josefo. Hay gente que compra libros para leer la vida de Pitágoras, y Pitágoras nació en el año 567 a.C., y Aristóteles y Platón no te digo nada. Pues imagínate, estamos en el siglo I, no hace tanto, solamente 20 siglos. Dice así, Clemente: al ver que llevaban a la muerte a la mujer de Pedro, Pedro se regocijó de que fuera llamada y trasladada al hogar, hogar con mayúscula, al cielo. Animándola y confortando a su esposa, le decía: acuérdate del Señor, acuérdate del Señor. Esa es la narración extrabíblica que nos hace un padre de la Iglesia sobre la muerte de la esposa de Pedro. Dato interesante. ¿Por qué? Pues porque él, hasta los últimos momentos de su vida, de su ministerio, parece que siempre vemos a los hombres solos. Las mujeres hicieron también su labor juntamente con ellos, una labor de apoyo en oración, de acompañar en el ministerio, no sé. No dan muchos datos en la palabra del Señor, pero me agarro a los textos que hablan de que la mujer iba juntamente con el esposo, tanto los apóstoles como Cefas, como el resto. Sigo leyendo. Voy a repetir de nuevo los dos primeros versículos, los desglosamos y pasamos a los siguientes. He dicho al principio que vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre lo dejó, y ella se levantó y le servía. Los dos milagros anteriores que hemos visto hasta ahora, que fue tanto el de la sanidad del leproso, fue un milagro público. Hubo mucho público. A Jesús no le gustaba mucho proceder con público. De hecho, siempre aconsejaba: por favor, preséntate al sacerdote, pero no vayáis a contar nada. No quería hacerse famoso por sus milagros. Con el centurión, 3/4 de la misma. Fue un milagro público, pero este fue un milagro privado, dentro de una casa. Porque Jesús entró dentro de la casa. Y Jesús vio a la suegra de Pedro postrada en cama, con fiebre, con mucha fiebre. La tocó, la fiebre le dejó. Y dice la palabra del Señor: y esta les servía, porque era a más de uno. Por lo tanto, estamos en el tercer milagro posterior al Sermón del Monte. Leproso, el siervo del centurión, y ahora estamos hablando de la suegra de Pedro, el apóstol. Bien, pues este milagro que hizo el Señor, igual que los otros milagros, también tiene sus peculiaridades, que es lo que vamos a ver para aprender y para aplicar a nuestras vidas. Porque la palabra no solamente debe ser una exposición, que está bien, de dar datos, porque eso cualquiera podría buscarlo hoy en día con los medios informáticos, entras en internet y ahí lo tienes todo, sino qué aplicación espiritual podemos sacar para nuestra vida de este hecho, de este milagro. Primero, ocurrió en un lugar privado, la casa de Pedro. Como he dicho, a diferencia de los otros dos milagros que ocurrieron en un lugar público y muchísima gente lo presenció. Eso en el Evangelio de Mateo, el que hemos leído. Pero ahora, por ejemplo, si nos vamos a Marcos, capítulo 1 y versículo 30, vamos a ver el otro relato. Y aquí es donde vamos a entender lo que también dije al principio. Cómo, cotejando a los evangelistas, vemos todos los datos del suceso y podemos entender mejor lo que realmente ocurrió dentro de aquella casa. Dice así en Marcos 1:30, el mismo milagro. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Es que cuenta otra cosa. Le hablaron de ella. ¿Quién le habló de ella? Pues los que estaban allí le hablaron a Jesús de ella. Mira cómo se encuentra la suegra de Pedro. Lucas, y vamos buscando en Lucas 4:38, narra otro aspecto de este milagro. En Lucas capítulo 4 y versículo 38 vemos el mismo milagro con un aspecto más interesante. Dice: la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Y ahora, ¿cómo hacemos la composición del puzzle? ¿En qué quedamos? Le rogaron por ella, entró Jesús y la vio allí postrada.
Pues muy sencillo, como he dicho, un mismo acontecimiento que te cuenten 4 personas, cada uno te va a dar un aspecto completamente distinto. Daros cuenta que Mateo, el apóstol que estamos estudiando, lo que le interesaba era que el mundo supiera de la profecía mesiánica, de lo que se había dicho de Jesús. Por lo tanto, este texto que empezamos leyendo, esto fue lo dicho por el profeta Isaías. Ese era el aspecto que quería ver Mateo. Juan era más del amor, de la parte divina de Jesús. Cada uno un aspecto, pero encaja perfectamente, porque son 4 libros inspirados por el mismo Espíritu Santo a la hora de escribirlo. Y sin embargo, Mateo lo que dice que vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. ¿En qué quedamos? Vamos a componer el puzzle en un momento. Podemos suponer que al entrar Jesús en la casa de Pedro, vio a la suegra con una gran fiebre y esto despertó su compasión, a tal punto que le contaron y le dijeron, mira, que se encuentra mal. Y al mismo tiempo le rogaron que hiciera algo a favor de ella. ¿Os dais cuenta? Distintos aspectos de un mismo relato. No viene al cuento. Quiero decir que la palabra del Señor es perfecta. Y aquí el Señor Jesús, lo que vemos es la misericordia que tuvo al entrar y al ver. Aunque la enseñanza final de esto no es eso. Hay muchas enseñanzas. La enseñanza principal que en esta mañana yo quisiera traer para mi vida y para cada uno de vosotros es la parte que dice, y ella les servía. Como consecuencia de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, nosotros les servimos. Y ella les servía. Y nos vamos a dar cuenta en el tiempo verbal cómo está clarísimo lo que es el servicio cristiano. Si hubiera tenido que ponerle un título a esta exposición esta mañana, le habría puesto el servicio cristiano. Ejemplo, la suegra de Pedro. La misericordia de Jesús era tan grande, que muchos de sus milagros fueron en lugares privados, como este, en la misma casa de Pedro, donde las multitudes pues no se enteraban. Mateo, de una forma sencilla, que estamos en Mateo, y dramática, relata lo que a continuación dice, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Vamos a darnos cuenta de este trocito nada más. Todos los verbos, tocar, le tocó, la fiebre le dejó, y ella se levantó. Eso en lengua se llama pasado, pretérito, pasado. 4 verbos del tiempo pasado. ¿Y qué quiere decir el tiempo pasado? Ayer, por ejemplo, yo comí, ¿verdad? Pues si yo dije, yo comí, eso ocurrió, ayer o antes de ayer, yo comí tal día, o yo ayer comí, es un tiempo pasado, es algo puntual que tú has hecho o yo hemos hecho en el pasado. La vio, la tocó, la fiebre la dejó y ella se levantó. Todo en tiempo pasado. Sin embargo, remata el texto con un verbo que no está en pasado, que es el del servicio cristiano, y lo vamos a entender. El 5º verbo dice, les servía. No dice, y ella les sirvió. La tocó, la fiebre la dejó, se levantó y ella les sirvió. No, porque todo hubiera quedado en el pasado. Dice, y ella les servía. ¿Qué quiere decir les servía? Yo no voy a dar aquí una clase ahora de lengua ni de gramática, pero no está mal que aprendamos un poquito. Servía, comía, bebía, dormía, eso en gramática, en lengua, se llama pretérito imperfecto. Y lo que hace es presenta una acción que se extiende en forma continuada y repetida en el tiempo. No que ella le sirvió de forma puntual. Gracias, Señor, que me has tocado y el poder de Dios depositado en ti ha sanado mi fiebre. Voy a servirte ahora a las 8:30, acabas de quitarme la fiebre y voy a ponerte un buen plato de comida. No, ella mantuvo el servicio constantemente. Eso quiere decir le servía. A partir de ahí el servicio fue continuo. Cuando el Señor vino a nuestra vida podemos dar gracias si puntualmente ha hecho algo por nosotros, pero el servicio cristiano se mantiene a lo largo del tiempo hasta el día de nuestra muerte. Y son detalles que están en la palabra y que quizá no vemos, pero ahí está. Y ella les servía. Literalmente lo he escrito para no olvidarme, dice, esto nos indica que después que Jesús la sanó, mostró su gran gratitud sirviéndole fielmente.
mente. Y repite, bueno, aquí lo que tengo escrito, lo que he dicho. No dice, y ella les sirvió en aquel momento. No. Porque eso habría sido algo puntual, sino que les sirvió a lo largo del tiempo. De hecho, muchas mujeres acompañaron a Jesús hasta el momento de su muerte, porque les servían. No les sirvieron en el pasado, les siguieron sirviendo, de una forma continua. Desde el momento que el Señor irrumpe en una vida, como María Magdalena, como la mujer samaritana, como tantas personas, aquella del flujo de sangre que tocó el manto de Jesús, que hicieron aspaviento, ¡oh, aleluya, qué bien, el Señor me ha sanado! A partir de ahí empiezas a servirle. A partir de que el Señor un día tocó tu vida y transformó tu corazón, puntualmente solamente ese día, o le estamos sirviendo todos los días de nuestra vida. Pues la enseñanza, porque no hay mucho más, sí, bueno, hay un poquito más. Esto que hemos leído nos muestra la actitud correcta que deberíamos tener después de que Jesús nos salva y restaura de una vida antigua y una vida de pecado. Como redimidos, hemos sido redimidos, rescatados, con un precio grande. El precio en las oraciones cuando oigo decir, gracias por tu muerte, gracias por tu sangre, esa sangre que nos limpia, esa sangre, el precio que pagaste por la redención. Redimir, de redimir, o la expiación, el pago por una deuda. El Señor pagó nuestra deuda. ¿Qué deuda teníamos? Un acta de decreto, la muerte y la separación eterna de Dios. Y vino Cristo precisamente a pagar esa deuda. Y somos salvos en Él, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, en Él. Somos salvos en Cristo. Y todo lo podemos en Cristo. Y todo lo que hagamos lo hacemos en el nombre de Jesús. Como lo hicieron los pescadores, Señor, no entendemos, pero en tu nombre vamos a echar la red. Por lo tanto, cuando oramos es muy hermoso terminar las oraciones en esta terminología. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesús, porque en el nombre del Señor Jesús hay poder. Queréroslo. Hay mucho poder en el nombre, no poder, hay muchísimo poder en el nombre de Jesús. No tengo ni oro ni plata, pero en el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. Anda que no hubo poder. Y aquel paralítico empezó a correr por la puerta del templo y la gente que le conocía, que era aquel paralítico que se sentaba constantemente allí, estaba corriendo y se metió allí en el templo a orar y agradecer a Dios por aquel maravilloso milagro. En el nombre de Jesús. Por lo tanto, no desperdicies. Y yo me lo digo ahí mismo tampoco, Domingo, no desperdicies los dones, aunque vayamos creciendo en edad y esas cosas. El Señor ha puesto dones en todos los que estamos aquí, en todos y cada uno de nosotros. Lo repartió por su Espíritu Santo tal y como Él quiso. Y un consejo, que personas que quizá no aquí o que han escuchado el Evangelio y no están poniendo sus dones al servicio del Señor, es muy triste que no pongamos nuestros dones al servicio del Señor, sino al servicio de otras cosas. Bien, las multitudes buscan alivio en Jesús. Voy a seguir leyendo en los dos siguientes versículos. Hemos leído el 14 y el 15 y ahora leemos el 16 y el 17. Dice así el 16. Ya ha sanado la suegra de Pedro y cuando llegó la noche, veréis lo que quiere decir y cuando llegó la noche. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos. Fíjate, muchos endemoniados y todos los enfermos. No dejó a nadie fuera, no excluyó a nadie. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y cuando llegó la noche, ¿por qué está el autor de Mateo así tan exquisito y pone el momento exacto? Y cuando llegó la noche. Porque todo el relato que hemos leído a lo largo del capítulo 7 ocurrió en el mismo día. Durante el día, todo el día, el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7, baja del monte, una sanidad, otra sanidad, otra sanidad. Y cuando se hace de noche, después de trabajando 14 horas, podría haber dicho, no, yo ya he cumplido con mi jornada laboral, me va a explotar este patrón. El patrón me está explotando. No, porque a él lo que le movía era la misericordia y la entrega por lo demás. Y no le importó ni su cansancio, estaría exhausto, estaría completamente agotado porque era hombre. Y él no se fue a casa a descansar. Por eso, bueno, voy a descansar y mañana por la mañana vengo y continuamos el proceso. Mañana me traéis de nuevo a los endemoniados, a los enfermos y haremos sanidades. No,
Él continuó cuando llegó la noche. Eso es lo que nos sugiere el término de un día completo. Ahí completó el día, remató el día Jesús. Fue un día de bastante trabajo. Bueno, de hecho su ministerio fue muy corto, fue de 3 años. Los que ya tenemos 60, ¿verdad? O más, ¿cómo vemos a un joven de 30 años? Yo vulgarmente, un crío. Pues Jesús murió, desde mi punto de vista, relativamente, pues, un muchacho. Era un muchacho. Solamente tuvo 3 años para llevar el mensaje del cielo a la tierra, el mensaje más hermoso, el mensaje del amor de Dios, por toda, no por alguno, por toda la humanidad. Así que, si hacemos una evaluación y nos ponemos con Jesús en un momento, pues vemos que Él sube al monte, lo he puesto aquí de forma cronológica ese día. Él sube al monte, les explica a las multitudes las grandes verdades del Evangelio de Dios, en lo que conocemos como el Sermón del Monte. Luego, antes de la aparición del leproso, el texto nos dice, ya lo hemos estudiado, que descendió del monte. Hay una alabanza que decía, descendiendo del monte, la multitud le seguía y un leproso que le vio se postró de rodillas. Me he acordado de una alabanza. Descendiendo del monte, un leproso le vio, se postró, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y posteriormente se dedica a sanarle de su lepra. Luego sana al siervo del centurión. Y finalmente, lo que hemos compartido hoy, le vemos en la casa de Pedro sanando a su suegra. Y si consideramos todas estas actividades que hizo en un mismo día, podemos decir, vamos, pero aunque fuera joven, tuviera 30, 31, 32 años, no sé la edad que tendría Jesús, él estaría cansado, estaría agotado, seguro. Pero como he vuelto a decir, Jesús no solamente era Dios, era un hombre, era perfecto hombre, perfecto Dios. Este tema de que el hombre Dios es lo que quizá algunas religiones, yo no voy a meter con ninguna religión desde aquí, por ejemplo, el Islam no cree que Jesucristo fuera Dios, sino un profeta. Es harto difícil, creerlo. Nosotros por fe aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y sabemos que es Dios hecho hombre y lo creemos. No es fácil. Ya como he dicho tantísimas veces en el primer siglo, las primeras divisiones que tuvo la Iglesia, y todavía la Iglesia sigue con sus problemas, hubieron muchos cismas por este tema. ¿Pero era hombre o era Dios? ¿Pero cuándo empezó a ser hombre? ¿Cuándo empezó a ser Dios? Cuando María ya lo trajo al mundo, entonces el Espíritu entró en él, después... Y ahí empezaron a montar sus teologías, yo no lo entiendo. Yo el único ejemplo que siempre me viene a la mente es que ese hombre que dormía en la barca fue el mismo hombre que le dijo al viento que se callara. Mostró en cuestión de una hora que era verdadero hombre y que era verdadero Dios, que tenía poder sobre los fenómenos meteorológicos. ¿Por qué? Porque Él era el creador del mundo. ¿Cómo no le van a obedecer? ¿Cómo no le van a obedecer el viento, la tormenta, aquella que se levantó en el mar de Galilea? Era un hombre y era Dios. Por lo tanto, experimentaba el mismo cansancio que tú y el mismo cansancio que yo. Y se merecía una noche de descanso después, pero no, Él siguió. Cuando llegó la noche, lo vuelvo a repetir, trajeron a Él muchos endemoniados. Y con la palabra la palabra es la que tiene poder, con la palabra. ¿Qué le dijo el centurión? Señor, no hace falta que vengas a mi casa, di la palabra. ¿Sabes cómo se llama Jesús? Jesús era la palabra. Palabra en griego es logos. Y si buscáis en Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo. En griego dice, en el principio era el logos. Y el logos estaba con Dios y el logos era Dios. Jesús es la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Él es la palabra en sí. Cuando Dios quería expresarse, no es Dios Padre, es Dios Hijo quien se expresa con nuestro idioma, con nuestros sonidos guturales, con las cuerdas vocales. Se hizo hombre para poder comunicarse con la humanidad. Jesús es la palabra y con la palabra echó fuera demonios y los demonios le conocían. Hay personas que no entienden por qué los demonios conocían a Jesús, muy sencillo. Los demonios son ángeles. En la jerarquía celestial están los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines. Y cuando hubo aquella rebelión celestial y cayeron a tierra y están liando la que están liando en este planeta, menos mal que nosotros en el nombre de Jesús reprendemos cualquier demonio que venga contra nosotros. No iban a conocer los demonios a Jesús si Jesús era Dios y estuvo con ellos desde la eternidad en el cielo. Claro que lo conocían, a ti te conocemos, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Claro, no lo iban a conocer. Y él, como también lo conoce, dice, fuera, sal de ese hombre. En aquel culto del sábado,
Ese Shabbat que entró Jesús en una sinagoga y un demonio se manifestó. ¿Qué tienes con nosotros, hijo del Dios Altísimo? ¿Has venido para destruirnos antes de tiempo? Y Jesús le dijo, cállate y sal de él. Y dice la Biblia que sacudiéndolo el diablo cayó en tierra. Hoy en día nos escandalizarían por esas cosas, porque Jesús lo hacía. Tampoco para tanto. Jesús lo hace. Jesús trae libertad a los cautivos. Quiero decir que a veces tomamos los aspectos que van con nuestra forma de ser. No, tenemos que tomar la Biblia entera. O tomamos una porción o la tomamos entera. Seguimos y ya estamos, casi terminando. La compasión, la misericordia del Señor por el que sufre. Tuvo misericordia por la suegra de Pedro y la respuesta de ella fue el servicio. Tuvo misericordia por los que estaban atados por demonios, por los que estaban atados por enfermedades. Y siempre fue más allá. Su misericordia estaba por encima de su cansancio físico como hombre. Lo repito, su ministerio fue agotador. Y su ministerio estaba orientado siempre a ayudar a los demás. Ese era el ministerio de Jesús, los demás, no el mismo, sino los demás. ¿Y cómo rematamos estos textos? Cuando Mateo hace referencia, esto fue lo escrito por el profeta Isaías. Así que Mateo, lo que está haciendo en su discurso, coge todos los hechos que ha hecho Jesús, los enlaza, hace un paquete de todo esto que habéis visto, todo esto que habéis oído, es lo dicho por el profeta Isaías, para señalar que Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios, era Dios humanado, Dios encarnado, que vino a esta tierra. Así que la misión de Mateo era demostrar que Cristo, Jesús, era el Mesías. Y de hecho cita un texto que no hace falta buscarlo, de Isaías 53. Si vamos a buscarlo, Isaías 53, 4. Vamos a ver lo que cita Mateo con respecto al Antiguo Testamento. Isaías es un libro escrito aproximadamente 7 siglos antes del Nuevo Testamento. 700, hay autores que dicen 713, 700 años, 7 siglos antes de. Pues 7 siglos antes de, esta es una de tantísimas profecías mesiánicas que encontramos en la Biblia. Ciertamente, estoy en el 53, he dicho 4, no sé. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ya el profeta Isaías ya había profetizado que Jesús era el Mesías. Este es uno de los textos más controversiales que tienen los judíos. De hecho, en las sinagogas intentan tapar este texto, que no lo lean mucho, no sea que los judíos entiendan que está hablando de Cristo y se tengan que convertir a Él. Definitivamente, y ya terminando de verdad, hermano, esta profecía de Isaías se hizo realidad cuando Jesús vino a esta tierra. Todas las sanidades, por sus llagas fuimos sanados. Todo lo que Él hizo en favor de los demás. No solamente sanidad, consejo, explicación de cómo había que comportarse. Ética, todo lo que dijo con respecto al divorcio, con respecto a tantos y tantos aspectos de la palabra del Señor. Hoy en día, pues gozamos de esta promesa, ¿no? Es una promesa que Él vino aquí para traer alivio a los que sufren, y nuestra obligación el tiempo que estemos en esta tierra es transmitirlo a los demás. Que Dios hizo hombre, se dejó clavar en aquella cruz, en el monte Gólgota, allá en Israel. Primera de Pedro 2:24, penúltimo texto creo, dice así la palabra del Señor, para que veamos que todos los milagros que hacía era para que se cumpliera lo que habían dicho los profetas. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Eso dice. Vale, no obstante, esto no significa que como cristianos jamás nos enfermemos o nos muramos. Aquí vamos a traer un poco de equilibrio a los extremismos. No nos da tiempo a leer todos los textos, pero voy a decir todos los nombres de personajes que se pusieron enfermos y que murieron, porque tenemos que morirnos. Hay que morirse. Sí, pero Jesús tuvo poder para resucitar a Lázaro. Me consta, lo dice en Juan 11, que Jesús resucitó a Lázaro, pero estoy seguro que si le hubieran puesto un epitafio, habría tenido 2 fechas de muerte. Porque aunque Jesús resucite a un muerto, la realidad es que tenemos que morir. Porque está escrito que el hombre y la mujer mueran una sola vez y después el juicio.
Porque al Señor no le importa el más acá, le importa el más allá. Por eso cuando le traían los enfermos no le importaba tanto la enfermedad como a nosotros. A nosotros nos duele porque vemos a la persona sufrir. ¡Ay, Señor! Y oramos, y está bien, y hay que hacerlo. Pero el Señor ve más allá. El Señor ve que esto es un ratito y aquello es la eternidad. Su perspectiva es distinta completamente a la nuestra. Y Él permitió, porque el pecado entró en el mundo por Adán y la enfermedad se extendió por toda la tierra y sigue y continúa. Por ejemplo, no hace falta buscar. En Eliseo, en Segunda de Reyes 13 y 14, habla de su enfermedad y muerte. Ezequías, en Segunda de Reyes 21. Dorcas, en Hechos 9, 36, 37. Creyentes que morían, los creyentes se mueren también. Pablo, en Gálatas 4, 13. Epafrodito, en Filipenses 2, 25, 27. En Timoteo, en Primera de Timoteo 5, 23. Trófimo, en Segunda de Timoteo 4, 20. Y así podría estar hablando largo y tendido de que los creyentes y los siervos de Dios también se mueren. Pues mira, no, a nosotros no nos va a pasar nada. ¿Cómo que no va a pasar nada? Si la Biblia dice que un mismo hecho ocurre tanto a creyentes como no. ¿Cómo el Señor ha permitido? Porque lo ha permitido. Lógicamente, creemos en la sanidad, sabemos que el Señor puede hacerlo, pero al final sabemos que siempre se hace la voluntad del Señor. Si es la voluntad que lo sane, lo sanará, y a nosotros nos toca, como hijos de Dios, persistir en la oración. Persistir en la oración. Y el Señor oye las oraciones. Por lo tanto, frecuentemente le agrada a Dios darle salud a sus hijos, bendición, que muchas veces viene como respuesta a la oración. Dios bendice, incluso a personas, oramos por personas incrédulas y el Señor las bendice, porque la intercesión es importante, pero debemos de estar conscientes que no siempre es así. Siempre queremos el texto. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia ungiéndole con aceite. Pero el aceite en aquel tiempo era porque tenía unas ciertas propiedades, ¿verdad?, como curativas. Pero no todo el que era ungido con aceite y todo el que era sanado. Vamos, eso no. Ahí creo que muchos caímos en ese error. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. No dice sanará, dice salvará. Lo mismo salvar que sanar. Ay, pero me hubiera gustado que lo hubiera sanado, claro, y a mí también. Pero es que al Señor le importa la salvación. Cuando le bajaron a aquel paralítico, ¿qué le dijo el Señor? Tus pecados te son perdonados. Yo estoy seguro que sus familiares dirían, pero si lo que queremos es que se levante de ese lecho y que empiece a caminar para sentirnos bien y para que Él se sienta. Pero al Señor le importaba más lo otro. Y cuando vio que la gente murmuraba, ¿pero qué estáis murmurando? ¿Es que pensáis que no tengo poder? Pues para que veáis que yo soy el Hijo de Dios. Mira, coge tu lecho y anda. E hizo el milagro, pero el milagro para Jesús fue algo secundario, porque lo principal para el Señor es que todas las almas procedan al arrepentimiento para vivir una vida eterna en el cielo juntamente con Él. Ese es el propósito final del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le será perdonado. Pero el Señor sana cuando Él quiere. Nuestra obligación, orar por los enfermos, por supuesto. Y orar por todo tipo de necesidad. Y si es la voluntad del Señor y el Señor trae sanidad, que lo ha hecho muchas veces, pues daremos testimonio de aquí diciendo, hermano, hemos orado y el Señor ha tenido misericordia, el Señor ha actuado y este hermano, esta hermana ha sido sanada en el nombre de Jesús. Y la iglesia dirá amén, porque creemos en el poder de Dios. Pasa que a veces no siempre es agradable la respuesta. De hecho, vuelvo a decirlo, aunque esto suene un poco conmigo, no hemos estado orando por la lluvia, pues por poco nos ahogamos. El Señor responde a las oraciones. Así que con este mensaje, hasta aquí dejamos la palabra en este día. Continuamos ya la próxima semana en el mismo libro de Hechos y aprendiendo cositas. Hoy quizá a lo mejor de todo el texto pues hemos aprendido varias cosas, ¿no? De que la misericordia y compasión del Señor, lo que el Señor hizo por nuestra vida, por misericordia, sin importarle su tiempo ni su propia vida, eso merece una muestra de gratitud. De los 10 leprosos solamente uno le dio la gracia, los otros 9 se fueron por ahí de cháchara. Señor, gracias por lo que has hecho en mi vida y quiero servirte. Lógicamente tendremos altibajos, pero que la actitud del corazón sea servicio cristiano hasta que el Señor nos lleve a su misma presencia. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.